El día de hoy les traigo un video un poquito diferente. La verdad es que me han estado mandando algunos mensajitos, sobre todo chicas que se quieren dedicar o a la música como cantantes o a la producción musical o también a la ingeniería de audio. Entonces quería platicarles un poquito de cómo ha sido mi experiencia trabajando en esto y cómo me siento al respecto, porque muchas de las preguntas que me han hecho es cómo le hice o si es muy difícil, si cuesta mucho trabajo, todo esto. Así que espero aclararles un poquito sus dudas, que tengan un poquito más de idea de cómo se vive en este ambiente y pues contarles anécdotas que para mí han sido graciosas y algunas medio terroríficas y sobre todo unas muy bonitas. En este video me voy a enfocar más en anécdotas de cosas que me han pasado en conciertos y cosas así, porque en el estudio de grabación son un poquito más privadas las cosas que pasan, sobre todo porque involucra mucho sentimiento y así. Pero si quieren que les platique un poquito de mi vida en el estudio de grabación, pues déjenme aquí abajito en los comentarios y después probablemente les haga un video. La verdad es que no puedo generalizar, porque yo tuve la fortuna de que mi papá toda su vida ha sido músico, vengo de una familia de músicos y pues él, cuando yo nací, él ya era promotor y también ya tenía un estudio de grabación. Y no les voy a mentir, es un trabajo un poquito complicado para ser mujer. Yo empecé en este ámbito muy joven, yo a los 16 años ya empecé a trabajar en vivo, obviamente no sola, trabajaba con los otros ingenieros que mi papá tenía y pues nunca estaba sola, la verdad, mis primeros años de trabajo. Yo empecé ya a trabajar sola y a hacerme cargo de todo lo de la empresa de mi papá más o menos como a los 19 años y pues es muchísima responsabilidad. Pero también es algo súper bonito saber todo lo que tú puedes hacer. Yo cuando empecé, la verdad es que tenía un carácter muy suavecito, por así decirlo, no tenía carácter fuerte. Y la verdad es que con los años pues me he tenido que hacer a un carácter un poquito más fuerte, por lo menos en el ámbito profesional. Porque pues, no sé, imagínense que están en un concierto donde hay, no sé, 10,000 personas, 20,000 personas y ven a una enanita de este tamaño con cabello de colores así toda pendejita en la consola. Entonces obviamente recibía comentarios medio malos al principio, que muchas veces la gente te juzga por nada más como te ves, y todavía ni siquiera empecé el concierto. Entonces, no sé, cositas de ese estilo me pasaron, pero al mismo tiempo pues yo me encargué de siempre hacer un trabajo muy bueno para pues callarles la boca, ¿no? Así que pues yo creo que sí es un poquito complicado como cualquier otro trabajo, pero pues hay que echarle muchas ganas. Sobre todo no dejarte influenciar mucho por lo que la gente diga y como que tratar de echarle muchas ganas todo lo que puedas y siempre tratar de aprender, porque es lo que a mí me ha ayudado. Y pues bueno, ya saben ustedes que yo soy de Sonora, de Hermosillo, Sonora, y pues la verdad es que aquí me ha tocado ver a muy pocas mujeres trabajando en este ámbito. Personalmente nada más he trabajado con una, pero pues sí sé que hay más mujeres aquí. Entonces pues sí me ha tocado luchar un poquito con el estereotipo de que nada más trabajan los hombres en este ámbito y sobre todo hombres ya más grandes, ¿no? Entonces pues obviamente siempre he recibido comentarios discriminatorios, por así decirlo, y ha sido difícil, pero eso me ha ayudado muchísimo con mi carácter y con demostrar con mi trabajo pues todo lo que yo puedo dar. Entonces pues ya, con esta introducción de que le tienen que echar ganas y todo eso, ahora sí ya me voy a ir a mis anécdotas personales de conciertitos. Y bueno, ahora sí, antes de empezar, un pequeñito disclaimer. Hay nombres de artistas o compañías que no puedo mencionar, porque pues obviamente no los puedo dejar en mal o en bien, no sé, no debería de hablar de ellos. Entonces pues nos vamos a omitir algunos, pero pues dejen correr su imaginación. Y bueno, mi primera anécdota la verdad es un poquito estresante para mí recordarla, pero muy graciosa al mismo tiempo. Resulta que, como les platiqué, mi papá pues toda su vida ha sido el productor, promotor y todo este show. Entonces cuando él, la primera vez que me soltó la consola, amigos, bueno, si ustedes me conocen o conocen a mi familia, sabrán que mi papá es una persona un poquito dura, tiene un carácter muy fuerte y todo esto. Entonces él es de esos papás de sí, mijita, ándale, haz esto y así. No, la verdad es que no, a él le vale gorro.
Así que la primera vez que me soltó la consola, lo hizo en un evento que era para una universidad, era un evento privado. Y la verdad es que no había muchísima gente. Entonces el maldito me dijo, vas a encargarte tú de la consola sola, me dijo. Ahí estaba otro ingeniero de él, pero él no se encargaba de la consola, él simplemente era el técnico que conectaba y todo esto, entonces me encargó a mí sola la consola. En esta universidad tenían un tipo como festival de candidatas o no sé cómo estaba el rollo, pero pues era como tipo show de talentos. Yo, amigos, no sabía muchísimo, tenía poco tiempo de estar ya en vivo trabajando con sus otros ingenieros y ya tenía muchos años en grabación en estudio, pero es súper diferente estar en un estudio de grabación a estar en vivo. O sea, son demasiados los factores que te pueden arruinar un concierto. Recuerdo así súper traumáticamente que me tocó un grupo de percusiones. Aquí en Hermosillo le dicen batucada, y la verdad es que no sabía ni qué estaba haciendo. O sea, sonó horrible, tenía un chorro de feedbacks, no sé, amigos, era un desastre. Para esto mi papá y mi mamá estaban ahí porque pues obviamente yo estaba más chica. Y mi papá tenía un curón, o sea, mi papá estaba muriéndose de la risa allá abajo. Y yo dije, papá, ¿qué hago? Y ya él me explicaba, pero obviamente él no se ponía en la consola, o sea, él nada más me estaba diciendo como qué podía hacer para arreglar las cosas. Total que él estaba ahí muy a gusto riéndose de mí mientras yo estaba así con la lágrima casi porque estaba súper preocupada de que era un desastre. Mi papá y su cliente en ese momento eran muy amigos y ellos sabían que yo iba a ser un desastre y lo decidieron porque simplemente era un evento donde no había mucha gente y fue así como que, bueno, pues déjala que haga el desastre, igual no importa. Pero ay no, amigos, fue súper traumático para mí. Y después de eso me acuerdo que llegué a mi casa y empecé a buscar tutoriales. En aquella época eran de foros de internet, todavía no era muy común verlos en YouTube, pero me acuerdo que leí un montón y me traté de preparar para el siguiente evento porque en realidad me quedé así como que toda traumada. Y pues a pesar de que yo aprendí con un ingeniero aquí en mi estudio y que mi papá me ayudó mucho y también tomé diplomados y todo esto, pues no es lo mismo trabajar ya haciendo las cosas que leerlo todo o verlo. Entonces, obviamente, sobre la marcha fui aprendiendo muchísimas cosas. Y la siguiente vez que tuve algo así traumático fue años después de ese evento. Yo ya tenía rato trabajando, pero normalmente trabajábamos con nuestro equipo, es decir, nuestras bocinas, nuestras luces, todo era de nosotros. Y nosotros pues teníamos como un sistemita ya hecho de cómo hacíamos las cosas. Sin embargo, para este evento que lo tuvimos fuera de la ciudad, no era aquí en Hermosillo, nos pidieron un equipo más grande. Entonces mi papá decidió contratar a unos amigos de él, que él sabía que tenían el equipo y todo esto, y pues que trabajaban bastante, pero nunca habíamos trabajado directamente nosotros con ellos. Entonces pues les contratamos el servicio, pero yo iba a ser la ingeniera de audio. En este momento ya Luis trabajaba con nosotros también. Y recuerdo que para los dos fue así súper traumático porque para este concierto teníamos a un guitarrista súper famoso estadounidense de los 80s y la verdad era que estábamos muy nerviosos porque fue nuestro primer artista, por así decirlo, muy importante de Estados Unidos. Entonces estábamos que entre que nos tratábamos de dar a entender con su asistente y tratábamos de sacar la chamba, entonces fue un desorden. Como les digo, nosotros no sabíamos bien cómo se manejaba esta empresa y la verdad en ese momento la empresa esta no era todavía muy consolidada, tenían muchísimos errores. Entonces desgraciadamente justo cuando nos tocó el soundcheck llegó el guitarrista, se conectó y el sonido no sonaba. O sea, imagínense mi cara de estar parada ahí. Yo ya tenía 10 minutos tratando de hacer que sonara el equipo y no lo lograba. Y de pronto llegó el artista y él ya se quería conectar para empezar su soundcheck y no sonaba el equipo. Y le estábamos preguntando, oye, pero o sea, ¿por qué no suena al técnico de ellos? Y ellos de que no, pues no sé, debe hacer algún cable y así. Pero ellos tenían un desastre, así que en serio que es indescriptible cómo tenían un desastre ellos ahí atrás. Total que el artista se molestó, obviamente, y le dijo a su asistente, pues mira, tienes 1 hora para que esto funcione, si no te voy a despedir a ti. O sea, su asistente, al que venía con él de Estados Unidos, el cual no tenía nada que ver, bueno,
sí tiene que ver porque obviamente a él lo contratan para arreglar todos estos problemas. Y obviamente el guitarrista es lo bastante inteligente como para su asistente personal era un ingeniero de audio. Entonces, pues sí, o sea, él era su asistente y se encargaba de sus cosas, pero obviamente él estaba preparado para cualquier tipo de problema como este. Entonces recuerdo que el chico llegó con nosotros y nos dijo, a ver, dijo, ¿qué desmadre traen? Yo les voy a ayudar porque si no me corren a mí. Y nosotros así de que todos preocupados con él y pues ya no le pedimos disculpas y le explicamos que pues nosotros no sabíamos qué onda porque los acabamos de contratar a ellos y todo este show. Total que ya, el pobre amigo se puso a armar todo el equipo otra vez desde cero, a conectar, desconectar, checar todos los cables y así. Y recuerdo que estábamos Luis y yo nada más corriendo de un lado a otro para ayudarlo porque era un desastre, en serio, amigos. Total que ya, el chico logró hacer sonar el equipo porque eran tonterías que no se habían fijado y eran estupideces, la verdad. Pero obviamente eso a mí a Luis nos ayudó para en siguientes trabajos. Nos vamos horas antes, o sea, literal, muchísimas horas antes, a veces un día antes, vamos para revisar absolutamente todo y que todo esté súper listo. Pero en ese momento pues todavía no teníamos esa experiencia, ¿verdad? Entonces pues ya recuerdo que el chico logró hacer el soundcheck con el guitarrista y después de eso pues ya me dejó a mí la consola porque obviamente pues a él no lo contrataron, ¿verdad? Para ser el ingeniero de todo el show y ya pues yo pude hacer el trabajo más a gusto, pero la verdad es que sin él no lo hubiera logrado. De hecho recuerdo que al siguiente día nos comunicamos con él y pues la verdad es que le tuvimos que pagar. O sea, no nos pidió él que le pagáramos porque obviamente en su contrato con el guitarrista viene que él le tiene que ayudar en este tipo de cosas, pero a nosotros se nos hizo súper gacho porque sin él no hubiéramos logrado sacar el evento, así que pues obviamente le dimos una parte de lo que nosotros le pagamos normalmente a los ingenieros. Entonces pues sí, el chico estaba súper feliz y de hecho hasta la fecha somos amigos y nos contactamos ahí por Instagram y todo esto. Y sí, amigos, la verdad es que ese trabajo me dejó muchísimas enseñanzas. De hecho, para que vean qué tan preparado estaba este muchacho, meses después de que trabajó con nosotros, lo contrataron en el Hard Rock Café en Estados Unidos, creo que en el de Los Ángeles, y ha trabajado con artistas como Coldplay, entonces fue así como que, o sea, la verdad es que súper bueno este muchacho. Obviamente no les puedo decir quién es porque eso significaría decir quién fue el guitarrista, pero pues sí, la verdad es que nos dejó muchísimas enseñanzas muy muy buenas. Ahora les voy a contar una historia de terror. La verdad es que toda mi compañía, tanto mi papá, Luis, todos los ayudantes y yo, con este grupo sentimos que tenemos una maldición. Ahorita les voy a contar una historia nada más, pero tengo miles, amigos, miles. Hemos trabajado muchísimo con este grupo y la verdad es que no hemos tenido ni un solo, pero ni un solo concierto sin algún accidente, sin algún problema, sin algo que pase. Entonces, como les digo, para mí ese grupo está maldito. O sea, cada vez que trabajamos con ellos es algo malo va a pasar. Este grupo tampoco les puedo decir quién es, pero les voy a dar unas pistas, a ver si alguien le atina. Es un grupo bastante famosito en la escena del punk en Latinoamérica, sobre todo en Argentina. Así lo voy a dejar. Esta historia que les voy a contar fue después de ya varias veces de haber trabajado con ellos. Es decir, ellos ya nos conocían un poco. Ellos traían a unas managers que son súper amigas de mi papá. Entonces ellas nos conocían muy bien. De hecho, yo las conozco desde que estoy súper chiquita. Y pues nos tienen mucho aprecio y siempre nos andan cuidando. Ellas son managers de grupos de rock y la verdad es que pues tienen un carácter bastante fuerte y son muy rudas con el talento que ellas traen. Siempre los tratan como si fueran cualquier persona, porque es muy común que a veces los managers tratan a sus artistas como que son dioses. Entonces, ellas no, ellas son así de que no nos importa, váyanse a sus cuartos o así. Entonces, ellas son súper fuertes, la verdad. Es obvio que en este tipo de ambientes el alcohol juega un papel muy fuerte en nuestro trabajo. Entonces, estábamos en un concierto aquí en Hermosillo y pues ya se había subido los ánimos, ¿verdad? Ya andaban un poquito, pues, felices los del grupo. Entonces de repente empezó el slam y empezaron todos a bailar y había un desastre y de pronto hubo un muchacho que por accidente pisó el cable de un monitor y lo rompió.
Entonces se quedaron sin monitores de un lado y el tipo que estaba ahí, que era uno de los guitarristas, se volvió loco, así que se enojó un montón. En ese momento yo estaba en la consola enfrente y Luis estaba en los monitores, entonces estaba a un lado del grupo. Al pobre de Luis fue el que le tocó que lo atacara a este guitarrista y lo quería agarrar a golpes. Estuvo así, a nada de agarrarlo a golpe. En esto, de buena suerte, estaba ahí una de las managers de ellos y se dio cuenta de todo. Obviamente Luis estaba tratando de solucionar el problema, pero el tipo ni siquiera lo estaba dejando porque quería agarrarlo a golpes. Entonces lo que hizo la manager fue gritarle a este amigo y le dijo: si no lo vas a dejar trabajar, entonces te vas a quedar así, ni modo. Se lo dijo en palabras más feas, la verdad. Entonces agarró a Luis y le dijo: ya no hagas nada y salte de aquí. Y Luis decía que, pero ¿cómo? O sea, no suena, y ella, salte de aquí. Total que lo sacó. Y después, yo estaba viendo todo esto, pero imagínense, estaba como a 5 metros, entonces yo no sabía qué estaba pasando, nada más vi que ella jaló a Luis y le dijo que se saliera. Y yo pensé que ella se había molestado con Luis también, entonces estaba súper preocupada y en eso veo que viene caminando y dije, ching, ya me cayó el chavo y se le llevaba el gorro, dije yo también. Llegó súper calmada conmigo y me dijo: esta consola se puede bloquear. Y yo, sí. ¿Por qué? Bloquéala, me dijo, y vámonos de aquí. Y yo, pero, o sea, no puedo dejar, está el concierto todavía. Y ella de que, bloquéala, me dijo, vámonos, porque estos son unos hijos de su... Y se soltó, pero estaba molesta con los del grupo. Y me dijo, así que les dije que si no los dejaban trabajar, así se iba a quedar lo que resta del concierto. Entonces, bloquea la consola y vámonos de aquí. Y yo... Y ya, obviamente, pues le hice caso, bloqueé la consola y me salí. Ya afuera estaba mi papá con la otra manager y estaban platicando. Y pues ya, ellas nos contaron que normalmente hacían esto con los grupos cuando se ponían muy pesados. Entonces pues ya ellas no podían dejar que maltrataran al staff ni nada de esto. Entonces por eso tomaron la decisión de que nosotros ya no podíamos seguir trabajando ahí en ese momento con ellos, porque se habían puesto súper locos. Entonces pues ya nada más mandamos a alguien a que cuidara la consola, pero duró como medio concierto sin que nada se moviera, así que ya no supimos qué pasó, porque ya no podíamos entrar nosotros a acercarnos a esa zona, porque pues a Luis lo querían agarrar a golpes, literal. Y la verdad es que esa historia es una historia súper pequeña a comparación de todo lo que nos ha pasado con ese grupo, en verdad. O sea, de todo nos ha pasado. Y bueno, como no todo en este trabajo es malo ni experiencias feitas, la verdad es que esta última que les voy a contar es una de las experiencias que más me ha marcado y que me ha hecho lo que soy como ingeniera de audio y productora, y me ha ayudado muchísimo a pues no hacerle tanto caso a la gente y confiar más en mí. De este grupo obviamente sí voy a decir quién es, porque me han marcado muchísimo. Este grupo se llama Quiet Riot. Ellos fueron bastante famosos en los 80. Son un grupo de rock glam de Estados Unidos. Y pues hasta el momento casi todos los integrantes son los originales, a excepción del vocalista, porque el vocalista original murió, y uno de los guitarristas. Nosotros hemos trabajado varias veces con ellos, y la primera vez que me tocó fue en un mini tour que tuvimos con ellos. Tuvieron 3 fechas que nosotros trabajamos aquí en Sonora, y fue hasta la última fecha que yo fui ingeniera de audio en su concierto. Los 2 primeros eventos nada más íbamos como sus traductores un poco y pues a ayudarles, pero ellos ya traían ahí ingenieros de audio en esos equipos porque eran para festivales y así. Pero el concierto de Hermosillo fue un concierto un poco más chico, en un bar, entonces ahí sí me tocó pues yo ser la que le movía ahí al sonido, y a Luis le tocó estar en los monitores. Entonces, bueno, aquí hubieron muchísimas cosas implicadas. Ellos ya sabían cómo trabajábamos y nosotros antes del concierto obviamente hicimos el soundcheck, y pues ellos habían quedado muy contentos con mi trabajo. No había habido ninguna queja. Nosotros trabajamos muy a gusto en el soundcheck, y cuando empezó el concierto todo estuvo súper bien y todo fue genial. Obviamente hay algo que pasa, que cuando el lugar no es adecuado para algún concierto o para algún evento, es obvio que depende de dónde tú te pares, vas a escuchar diferente. Entonces por ahí se empezó a decir, se empezó a divulgar que la que estaba haciendo el sonido del concierto era una niña. Esto fue porque bastante gente que estaba ahí en el concierto ya me conocía, porque yo ya para ese momento tenía muchos años trabajando y ya tenía muchos años haciendo conciertos muchísimo más grandes que ese.
Entonces, pues yo sabía de mis capacidades, obviamente yo sabía que lo podía hacer, ya era algo que tenía años haciendo. Pero pues no falta por ahí el machito que empezó a decir cosas horribles de mí. Para esto pues yo no sabía en ese momento, pero ellos me ubicaron, o sea, ellos investigaron quién era y me fueron y me localizaron, o sea, de vista. Cuando se terminó el concierto y todo, yo me salí, iba a guardar mis cosas en el carro, cuando de repente se acercó un grupito de señores, porque ellos ya estaban muy mayores, tenían como entre 50 y 60 años más o menos, y pasaron por un lado de mí hablando mal de mí, o sea, sabían que yo era la que había hecho todo el sonido y empezaron así de que, es que cómo se atreven a que una niña sea la que haga esto, por eso fue un asco, qué vergüenza si fulanito, inserte aquí el nombre del cantante original, hubiera escuchado, se hubiera dado cuenta que era una basura, y total, empezaron a hacer un desastre ahí, y obviamente iban caminando así pasito y me volteaban a ver porque era así como que sabemos que eres tú y estamos hablando mal de ti. La verdad les mentiría si les dijera que nunca me había pasado, la verdad toda mi vida me ha pasado este tipo de cosas y no es porque sea mala ni nada, muchas veces me hacen ese tipo de comentarios sin siquiera empezar el concierto. Obviamente ahorita ya es muchísimo más difícil porque pues ya no me veo como una niña, o probablemente sí, no sé. Pero bueno, total que en ese momento yo me molesté. Para este punto yo ya tenía mi carácter un poquito más fuerte, pero no tanto, no crean. Todavía hasta la fecha yo ya les he platicado en varios videos que soy muy llorona. Entonces normalmente me aguanto en el momento y les grito y a los 5 minutos me suelto llorando, que fue lo que pasó en esta ocasión. Total que yo volteé, tiré mis cosas en el carro y les dije, a ver, les dije, si van a estar hablando mal de mí, díganmelo en mi cara, o qué, culo. Básicamente eso les dije, probablemente con palabras más horribles, porque estaba muy enojada. Y en eso estaba el que era asistente de mi papá en ese momento. Y él se enojó un montón y los fue y los persiguió. Para esto los tipos ya iban así como que casi corriendo. Se subieron súper rápido a su carro y arrancaron. Total que bueno, el asistente de mi papá alcanzó a agarrar a uno y agarrarlo a golpes. Y bueno, estaba ahí súper histérica afuera diciéndoles que pues se pasaban y que qué vergüenza que ya fueran unos señores que me estuvieran atacando de esa manera y chalala. Entonces bueno, obviamente ya cuando ellos se fueron yo me solté llorando porque no sé, yo para empezar soy muy llorona, ya les dije, pero pues aparte me dio muchísimo coraje porque yo no podía hacer absolutamente nada, o sea, lo único que podía hacer era gritarles, pero yo no podía ir como el asistente de mi papá a quererlos golpear. Ya terminé de guardar mis cosas, para esto el asistente de mi papá se metió a donde estaba el backstage porque el concierto pues ya tenía rato de haberse acabado, pero estaban como en un after en el mismo antro con los artistas. Entonces entró y le contó a mi papá estaba ahí. Y mi papá le dijo, no, pues dile que venga porque yo ya me iba a ir a mi casa. Mi papá me dijo que sí, que había pasado, ya le conté, yo seguía en un mar de lágrimas, amigos, estaba ahí atacada. Total que en eso se acerca Frankie Banali, que es el baterista de este grupo, porque él estaba escuchando todo. Para esto Frankie Banali sabe español, entonces estaba escuchando todo el chisme que yo le estaba contando ahí a mi papá. Y me dijo, ¿tú crees que si yo hubiera visto que no podía hacer el trabajo, te hubiéramos dejado hacerlo? Y yo, pues tenía un llorón ahí, ¿no? Él me dijo que la verdad era muy difícil para las mujeres en este ámbito, que pues era normal que siempre hubiera hombres que trataran de atacarlas y todo esto, pero pues que yo había hecho un gran trabajo, que si él hubiera visto que no podía hacerlo, él le hubiera dicho a mi papá, porque obviamente ellos están obligados a que si ellos no están conformes con el ingeniero les tienen que conseguir otro. Entonces me dijo él que yo no tenía por qué dejar que eso me afectara de esa manera, pues porque al final yo estaba haciendo bien mi trabajo y muchas veces esta gente lo hace simplemente por envidia. Entonces pues ya yo me sentí un poquito mejor porque bueno, si el artista con el que estás trabajando te está diciendo que hiciste un buen trabajo y que no tienes por qué escuchar a ese que no tiene nada que ver decirte que lo hiciste mal, pues bueno, ya ahí me sentí un poquito mejor. Para esto Frankie fue y le dijo a los demás del grupo lo que había pasado. Entonces yo me senté y todos se acercaron los del grupo y empezaron a platicar conmigo. La verdad es que me dijeron cosas muy muy bonitas, de que pues había hecho un buen trabajo. Para esto creo que yo tenía como 22 años en ese momento, 21 o 22 años. Entonces me dijeron que pues yo tenía un futuro por delante, que no dejara que ese tipo de comentarios me destruyeran y todo eso. Y algo que súper me marcó fue el comentario del guitarrista que ellos tenían. Este chico entró
años después al grupo. Él obviamente es muchísimo más joven que ellos y él no empezó con Quiet Riot. Entonces me dijo, justo lo que a ti te pasó, me pasó a mí muchas veces. Me dijo, tú no sabes la cantidad de veces que decían que yo era mal guitarrista, que yo no sabía lo que estaba haciendo, que yo no tenía por qué estar ahí, que yo era muy joven, todo esto me dijo. Entonces me dice, obviamente duele, pero nada de eso es verdad. Me dijo, la mayoría de las personas hablan desde la envidia, porque tú estás haciendo algo que probablemente ellos quisieran hacer. Entonces me dijo, que no sea impedimento que seas joven ni que seas mujer. Tú échale ganas y lo que hiciste está bien. Si no, no te hubiéramos dejado trabajar. O sea, hubiéramos dicho, sabes que este ingeniero no nos sirve, trae otro. Y si no lo hicimos fue porque eres buena para trabajar, entonces pues échale muchas ganas. Y yo la verdad pues yo seguía ahí llorando, amigos, pero ya me sentía mejor. Yo creo que esa plática me sirvió muchísimo para dejar de juzgarme tanto, porque yo siempre en mi cabeza tenía que alguien me iba a llegar a atacar porque estaba muy chica y porque era mujer y porque tenía el pelo de colores. Entonces pues ya a partir de ese momento como que me empecé a relajar siempre en los eventos y no sé, agarré un poquito más de confianza en mí misma para trabajar. La verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar en conciertos y eventos muy muy grandes con muchísima gente. Me he hecho cargo de festivales muy grandes y es muchísima presión, pero al mismo tiempo es muy bonito saber, después de un festival de semanas, saber que gracias a ti se logró y que la gente está contenta, o la mayoría de la gente está contenta, porque pues como en todo es difícil que a todos les agrade. Pero la verdad es que no sé, me hace sentir muy muy bien que la gente se entretenga, que la gente disfrute un concierto en el que yo estoy involucrada. Y después de ese trabajo lo volvimos a ver, creo que fue el siguiente año. Y es muy gracioso, es súper cortito esa anécdota porque me acuerdo que los vi y me dijeron, hey, nosotros nos acordamos de ti. Y yo, sí, gracias a Dios se acuerdan de mí, tenemos mucho trabajando juntos. Y ya me dijeron, bueno, en este evento no puede pasar nada, no queremos que llores, te va a ir súper bien, tú tranquila y así, ¿no? Para esto yo tenía poco que me empezaba a desmayar. O sea, tengo un problemita de salud que hace que me desmaye. Si quieren que les cuente historias graciosas de que me he desmayado, déjenme aquí abajo y luego les hago un video. Pero yo todavía para ese momento no tenía un diagnóstico, no sabíamos bien qué onda, solamente sabíamos que a veces me desmayaba. Y recuerdo que se empezó el evento, ese evento era grandísimo, yo tenía muchísima presión porque era un festival muy muy grande que se hace en Mazatlán, creo que eran como 20,000, 30,000 personas, era grandísimo y Quiet Riot era el grupo estelar, entonces obviamente yo tenía muchísima presión y recuerdo que se acabó el concierto y todo y estaba yo súper relajada y llegué al backstage y ¡pum! Me desmayé. Entonces fue bastante gracioso porque yo recuerdo estar nada más así medio abría los ojos cuando me estaban subiendo a la camilla para llevarme al hospital y estaban todos los de Quiet Riot así parados a un lado de mí, así que todos asustados. Y me acuerdo que me dio mucha risa porque justo me dijeron que no querían que pasara nada en ese evento y pues me desmayé. Pero pues sí, fue bastante gracioso y desgraciadamente ya después de eso no los volví a ver porque pues ya me fui al hospital y al siguiente día ellos salían súper tempranito. Así que pues ya no los volví a ver, no me despedí de ellos, ya no los he vuelto a ver desgraciadamente, ahorita andan en un break por problemas de salud de uno de los integrantes, así que pues la verdad es que no he tenido oportunidad de volver a trabajar con ellos, pero fue bastante gracioso, amigos, la verdad. Y pues sí, amigos, tengo muchísimas más historias, la verdad, muchas bonitas, sobre todo bonitas, porque pues es difícil este ámbito, pero pues la verdad es que al final del día a mí me hace muy muy feliz, como les digo, y he aprendido demasiado, he conocido a muchísima gente, tanto famosa como no famosa, que ha influenciado mucho mi vida. Entonces la verdad es un trabajo, es una profesión súper súper bonita y si se quieren dedicar a esto solo les recomiendo que estudien mucho, lean mucho y que le echen muchas ganas, porque de eso se trata esta chamba, de creer en ti. Y pues nada, amigos, hasta aquí voy a dejar este video. Si tienen alguna duda o algo que les gustaría saber, déjenme aquí abajito en los comentarios para contestarles. Y pues ya saben que para ver mis próximos videos tienen que suscribirse a mi canal, darle like a este video y compartirlo. También no se olviden de seguirme a mis redes sociales para saber cuándo subo un nuevo video. Y pues nada, amigos, hasta aquí me despido. Bye bye.